Dicen que el silencio en un hospital nunca es total. Siempre hay un pitido lejano de un monitor, el roce de las sábanas o el eco de pasos apresurados en el pasillo. Pero cuando el hospital está oficialmente muerto, el silencio se vuelve algo físico, una masa densa que se te pega a la piel y te aprieta la garganta hasta que sientes que el aire se acaba. Me llamo Julián y acepté el turno de noche en el viejo hospital de San Judas. Un cascarón de concreto y arrepentimiento que llevaba clausurado más de 2 décadas. La paga era obscena, lo suficiente para hacerme ignorar los rumores sobre pacientes que nunca salieron y médicos que perdieron la razón entre esas paredes descascaradas. Si crees que el miedo es solo una sensación pasajera o un cuento para asustar niños, estás profundamente equivocado. El miedo real es el olor a formol rancio que se te mete por la nariz y el presentimiento visceral de que, aunque las puertas estén encadenadas por fuera, no estás solo del lado de adentro. Si alguna vez has sentido ese sudor frío en la nuca, cuando sabes perfectamente que no debería haber nadie más en la habitación, entonces sabes que no estoy mintiendo. Si estás listo para enfrentar lo que se esconde en las sombras de nuestras propias ciudades, quédate conmigo hasta el final. No es una historia para cualquiera, solo para aquellos que no temen mirar directamente al abismo. Si quieres caminar por este sendero de oscuridad con nosotros, considera suscribirte. No se trata de un canal, sino de tu propio compromiso con la verdad que otros prefieren ignorar. Aquella noche, el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no fue un grito descarrilado, sino un susurro. Un huye tan nítido y cercano que sentí el vapor frío rozando mi oreja derecha. Pero antes de decirte quién me lo advirtió, tienes que entender cómo empezó todo, porque lo que descubrí en el sótano de urgencias es algo que te hará cuestionar cada sombra en tu propia casa. Quédate, porque la revelación final es lo único que podría salvarte si alguna vez te encuentras en un lugar que el tiempo olvidó. Crucé el umbral de la entrada principal a las 10 de la noche, cargando apenas una linterna táctica, un termo con café amargo y una radio que solo emitía estática. El aire dentro del San Judas era diferente. Era más pesado, como si el oxígeno se hubiera cansado de circular hace años. Las paredes, cubiertas de una pintura verde menta que se descascaraba como piel quemada, parecían absorber la escasa luz de mi linterna. Mi tarea era simple en teoría: patrullar los 3 pisos inferiores y el sótano cada 2 horas, para asegurar que ningún indigente o buscador de tesoros urbanos entrara a vandalizar lo poco que quedaba. Pero la teoría se desmorona cuando el primer paso que das resuena en el pasillo vacío y el eco te devuelve un sonido que no parece ser solo el tuyo. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento, esperando a que yo bajara la guardia para exhalar sobre mí. Cada rincón oscuro me gritaba que diera la vuelta. Había camillas oxidadas abandonadas en ángulos extraños, algunas todavía con correas de cuero colgando, sugiriendo historias de pacientes que no querían quedarse quietos. El olor era una mezcla de humedad, polvo y ese aroma metálico de la sangre seca que nunca termina de irse del todo de un hospital. Me detuve frente al mostrador de recepción, donde una vieja bitácora de ingresos yacía abierta sobre el mármol manchado. Al pasar la luz sobre las páginas amarillentas, noté algo que me erizó los vellos de los brazos. La última entrada, fechada hace 20 años, no tenía nombre de paciente, solo una palabra escrita con una caligrafía temblorosa que ocupaba todo el renglón: misericordia. En ese momento, un portazo seco resonó en el piso de arriba. No fue el viento. No había corrientes de aire en ese mausoleo. Fue algo con fuerza, algo con intención. Si estás sintiendo esa opresión en el pecho, escribe miedo en los comentarios. Es la única forma de saber que no soy el único que percibe que algo aquí no pertenece al mundo de los vivos. El sonido del portazo retumbó en mis huesos, una vibración seca que pareció sacudir el polvo de los techos altos.
Me quedé petrificado, con el haz de mi linterna temblando sobre el mármol de la recepción. Mi instinto me gritaba que corriera hacia la salida, que rompiera las cadenas si era necesario, pero la lógica, o quizás esa estúpida necesidad de justificar el sueldo, me obligó a moverme hacia las escaleras. Cada escalón de concreto emitía un crujido que se amplificaba en el vacío, como si el hospital estuviera masticando mis pasos. Al llegar al descanso del primer piso, el aire se volvió notablemente más frío, un frío que no venía del clima, sino de algo que drenaba el calor de la vida misma. El pasillo de cirugía se extendía ante mí, una garganta oscura flanqueada por puertas entreabiertas que parecían párpados pesados observando mi avance. Me detuve frente a la sala de operaciones número 4. La puerta, de madera pesada y visor de vidrio reforzado, estaba oscilando lentamente, como si alguien acabara de atravesarla. El chirrido de las bisagras oxidadas era un lamento constante, un «ayúdame mecánico» que me erizaba la piel. Al asomarme, la luz de mi linterna reveló la mesa de acero quirúrgico central, brillante bajo el polvo, y sobre ella una bandeja de instrumentos perfectamente alineados. No estaban oxidados. Brillaban con un fulgor plateado, como si acabaran de ser esterilizados para una intervención inminente. Fue entonces cuando lo vi. Una huella de mano, húmeda y fresca, marcada en el borde de la mesa. No era de grasa, era de algo translúcido que se evaporaba frente a mis ojos. Si sientes que el vello de tus brazos se eriza al escuchar esto, es porque tu instinto reconoce el peligro antes que tu mente. Este relato no es solo entretenimiento. Es una advertencia para los que creen que lo muerto se queda bajo tierra. Quienes entendemos este lenguaje de sombras, sabemos que hay puertas que nunca debieron abrirse. Retrocedí de la mesa de cirugía, el corazón golpeando mi pecho como un animal enjaulado que intenta romper las costillas para escapar. Es el condensado de la humedad. Me mentí a mí mismo en un susurro desesperado, aunque sabía perfectamente que el agua no deja huellas de manos perfectas, con dedos largos y articulaciones marcadas sobre el acero quirúrgico. Al salir de nuevo al pasillo, un sonido nuevo me detuvo en seco, congelando el flujo de mi sangre, el rítmico y pesado fuelle de un respirador artificial. Shh. Ah. Shh. Ah. Era un sonido mecánico, antiguo, que parecía emanar de la oficina de archivos al final del corredor, un lugar que debería haber estado sumido en el polvo y el olvido absoluto. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo, pero la curiosidad, esa maldita chispa que nos lleva a la ruina, me empujó hacia adelante, paso a paso, por el pasillo devorado por la sombra. La puerta de la oficina estaba entreabierta, dejando escapar una luz amarillenta y parpadeante que no tenía ningún sentido en un edificio sin electricidad desde hacía décadas. Al asomarme, lo vi. Había un hombre sentado de espaldas en un escritorio metálico. Llevaba una bata de médico impecablemente blanca, tan pulcra que contrastaba violentamente con el moho verde que trepaba por las paredes. Su espalda estaba encorvada sobre unos papeles amarillentos, y su mano derecha sostenía una pluma estilográfica que se movía con una rapidez frenética, produciendo un rascado seco sobre el papel. El sonido del respirador no venía de una máquina, sino de su propia garganta, una respiración forzada, húmeda y agónica que llenaba el cuarto. «Señor, el hospital está clausurado. Tiene que irse». Alcancé a articular con una voz que apenas reconocí como la mía. El hombre no se movió de inmediato. El rascado de la pluma se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, rompiéndose solo cuando él giró levemente la cabeza hacia mí. No pude ver su rostro completo, solo una mandíbula tensa y una piel grisácea, casi traslúcida, que parecía pegada al hueso. Entonces, el aire a mi alrededor se congeló, y un susurro, seco como el roce de hojas muertas sobre una tumba, perforó mi oído derecho. «Huye».
No fue un consejo. Fue una orden cargada de un terror que no pertenecía a este mundo. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto más denso, o que algo te observa desde el rincón más oscuro, es porque tu cuerpo detecta la misma energía que yo sentí en ese pasillo. Si estás listo para descubrir qué es lo que ese médico intentaba ocultarme, quédate conmigo. Esta historia es para quienes sabemos que la realidad tiene grietas profundas. Si te sientes parte de esta búsqueda de lo inexplicable, este es tu lugar. Aquel susurro fue solo el disparo de salida para una pesadilla que apenas comenzaba a cobrar forma en las entrañas del San Judas. Aquel huye no fue un consejo, fue un latigazo de realidad que me devolvió el control de mis piernas. El aire en la oficina de archivos se volvió tan denso que cada bocanada se sentía como tragar polvo de vidrio. La luz amarillenta parpadeó violentamente y, por un segundo, el cuarto quedó sumido en una oscuridad total, rota solo por el rítmico shhh, ah, de esa respiración artificial que ahora parecía brotar de todas partes a la vez. Cuando mi linterna volvió a encenderse, el hombre de la bata blanca ya no estaba sentado. Estaba de pie, justo al borde del círculo de luz, pero su cuerpo no se movía de forma natural. Sus articulaciones crujían con un sonido seco, como ramas rompiéndose bajo el peso de la nieve, y su cabeza colgaba hacia un lado, en un ángulo que habría matado a cualquier ser vivo. No esperé a verle la cara. Giré sobre mis talones y salí disparado al pasillo, mis botas golpeando el linóleo viejo con un estruendo que despertaba ecos en pisos superiores. Pero algo había cambiado. El pasillo, que antes recordaba recto y predecible, ahora parecía estirarse infinitamente, devorando la luz de mi linterna. Las puertas de las habitaciones, antes cerradas, ahora estaban abiertas de par en par, y desde la oscuridad de cada una de ellas podía sentir miradas pesadas, hambrientas. Si en este momento sientes un nudo en el estómago, escribe la palabra oscuridad en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la ciencia no puede explicar. Este espacio es para nosotros, los que buscamos la verdad detrás del velo del miedo. Al llegar a la escalera de incendios, me di cuenta de algo aterrador. El sonido del respirador no se alejaba. Me seguía, pegado a mis talones, marcando un ritmo que ahora se sincronizaba con los latidos de mi propio corazón, como si el hospital mismo estuviera intentando respirar a través de mí. Traté de bajar las escaleras, pero el concreto parecía derretirse bajo mis pies. Bajé un tramo, luego otro, y otro más, pero el número pintado en la pared seguía siendo el mismo. Piso 3. Era imposible. Había subido desde el primero. La lógica dictaba que debía estar cerca de la salida, pero el hospital estaba jugando con mi percepción, retorciendo las leyes de la física para mantenerme dentro de sus entrañas. El sonido del respirador se detuvo de golpe. En su lugar, un goteo rítmico empezó a resonar en el hueco de la escalera. Ploc, ploc, ploc. Era un sonido denso, pesado, como si algo viscoso estuviera cayendo desde lo más alto del edificio. Cuando levanté la linterna, lo que vi me revolvió el estómago. Un rastro de fluido negruzco bajaba por el pasamanos, deslizándose como una serpiente de alquitrán que buscaba mi mano. «No estás solo, Julián». Una voz que no era la del médico, sino algo mucho más antiguo y gutural, pareció vibrar desde las paredes mismas. Si sientes que el vello de tu nuca se eriza al imaginarte en ese laberinto sin salida, escribe la palabra «atrapado» en la caja de comentarios. Es nuestra señal para saber que estás aquí, viviendo esta pesadilla conmigo. Este espacio es el refugio de quienes no cierran los ojos ante lo inexplicable. Me di cuenta de que no podía salir por donde entré. El hospital se había cerrado sobre mí como una trampa para ratas. Mi única opción, por absurda que pareciera,
era bajar al sótano, al lugar donde los muertos descansaban antes de ser reclamados. Quizás allí, en el origen de todo ese dolor acumulado, encontraría una respuesta. O al menos una forma de terminar con este tormento antes de que aquello que bajaba por las escaleras me alcanzara. El aire abajo olía a tierra mojada y a algo mucho más antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Bajé el siguiente tramo con los ojos cerrados, contando cada peldaño como si fuera un rosario de condenado. 10, 11, 12. Al abrirlos, el letrero del piso 3 había desaparecido. En su lugar, una mancha de humedad con la forma de un rostro gritando marcaba la entrada al nivel más profundo. El sótano. El aire aquí abajo no solo era frío, era denso, cargado con el peso de décadas de cuerpos que pasaron por la morgue. Mi linterna empezó a fallar, parpadeando con un ritmo que recordaba a un corazón moribundo. Cada vez que la luz se apagaba por una fracción de segundo, juraría que las sombras en las esquinas se movían unos centímetros más cerca. No era solo mi imaginación, era el hospital cerrando el círculo a mi alrededor. Una entidad hambrienta que finalmente había atrapado a su presa. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto más pesado, o si has mirado instintivamente hacia la puerta cerrada de tu cuarto buscando alguna anomalía, no estás solo. Escribe la palabra presencia en los comentarios si alguna vez has sentido que algo te observa desde el vacío absoluto. Este es el rincón de quienes no temen reconocer que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos cuentan. Una comunidad de almas que saben que el miedo es, en realidad, un instinto de supervivencia. Al empujar la pesada puerta de metal que conducía a la zona de depósitos, el chirrido fue tan agudo que sentí que mis oídos iban a sangrar. El olor a formalina mezclado con carne vieja me golpeó como un mazo físico, obligándome a cubrirme la boca con la manga. Pero lo que realmente me detuvo el corazón no fue el olor, sino las hileras de gavetas metálicas de la morgue. Todas, absolutamente todas, estaban abiertas, y de cada una de ellas colgaba una etiqueta de identificación de paciente con el mismo nombre escrito en tinta roja: el mío. Mis rodillas cedieron y terminé en el suelo, golpeando el concreto gélido. Mis ojos recorrían frenéticamente aquellas etiquetas blancas que bailaban con una brisa inexistente, todas con mi nombre. Julián Reyes. Hora de ingreso, 22:00. Causa de muerte, pendiente. El color rojo no era tinta seca, era un fluido denso que goteaba desde el papel, manchando el borde de acero de las gavetas. Un terror primario, de esos que te roban el habla y te dejan solo con el sonido de tu propia orina golpeando el pantalón, se apoderó de mí. No era solo un edificio abandonado, era un organismo vivo que me estaba digiriendo, procesando mi identidad para archivarla en su cementerio vertical. El hospital no quería que me fuera, quería que siempre hubiera estado allí. Si alguna vez has sentido que un lugar te rechaza físicamente, que las paredes te expulsan o te succionan, escribe la palabra destino en los comentarios. Es esa sensación de que hay hilos invisibles tirando de nosotros hacia un final que ya fue escrito. En este rincón nos reunimos quienes no tememos mirar a esos hilos a la cara, quienes entendemos que la realidad es solo una delgada capa de barniz sobre algo mucho más oscuro. Si te sientes parte de esta búsqueda de lo prohibido, considera unirte a nuestra comunidad. Aquí no juzgamos el miedo, lo diseccionamos. En ese momento, el silencio de la morgue se rompió con un estruendo metálico. Una de las gavetas, situada justo al fondo, se cerró de golpe con una fuerza inhumana. Luego otra, y otra más. El sonido rítmico de los cajones metálicos cerrándose se acercaba hacia mí como una fila de piezas de dominó cayendo en la oscuridad. Y entonces, desde la última gaveta abierta, vi asomarse unos dedos largos, pálidos y descarnados que se aferraban al borde con una fuerza desesperada. No era el médico,
Era algo que usaba la bata del médico como un disfraz que ya no le quedaba bien. La mano que se aferraba al metal de la gaveta no tenía piel, sino una superficie lisa y gris, como el cuero curtido por el tiempo. Los dedos, desproporcionadamente largos, se clavaron en el borde de acero con un chirrido de uñas rompiéndose, y poco a poco, una cabeza comenzó a emerger de la oscuridad de la celda frigorífica. No tenía ojos. Solo dos cuencas profundas, cubiertas por una membrana opaca, que parecía latir con una luz azulada y enferma. La mandíbula le colgaba, desencajada, dejando ver una hilera de dientes afilados y amarillentos que no pertenecían a ninguna dentadura humana. No era el médico. Era el hospital mismo personificado, una amálgama de todo el dolor, la muerte y el abandono que se había acumulado en esas paredes durante décadas. Si sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, o si has mirado hacia la esquina más oscura buscando algo que quizás no esté allí, pero que sientes de forma visceral, escribe la palabra presencia en los comentarios. Este es el rincón de quienes no temen reconocer que el miedo es, en realidad, un instinto de supervivencia ante lo que la ciencia no puede explicar. Somos una comunidad de almas que saben que la realidad tiene grietas profundas. Aquella criatura no emitió un solo sonido, pero su presencia llenaba la morgue con una presión insoportable. Cuando finalmente salió por completo de la gaveta, se puso de pie con un chasquido de huesos que recordaba al estallido de un fuego de leña. Medía casi 2,5 metros, y su cuerpo era una maraña de cicatrices quirúrgicas mal cerradas que supuraban un líquido espeso y oscuro. Levantó un brazo largo y huesudo, señalándome con un dedo tembloroso, mientras su boca se abría en un grito silencioso que pareció sacudir los cimientos del edificio. El grito mudo de esa cosa no salió de su garganta, sino que estalló directamente dentro de mi cráneo, una frecuencia de puro dolor que me hizo caer de rodillas otra vez. Mis oídos silbaron y la visión se me llenó de estática roja. La criatura comenzó a avanzar, pero no caminaba. Sus extremidades se movían con espasmos violentos, como si fueran hilos de marionetas siendo tirados por un titiritero borracho. Cada vez que sus pies descalzos y grises tocaban el suelo, el concreto parecía agrietarse, dejando una huella de escarcha negra. «No soy yo, no soy yo», repetía yo como un mantra inútil, mientras retrocedía a rastras, sintiendo cómo el metal oxidado de las camillas me cortaba la espalda. Si sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, o si has mirado hacia la esquina más oscura, buscando algo que quizás no esté allí, escribe la palabra asfixia en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la razón no puede explicar. Este es el refugio de quienes buscamos la verdad detrás del velo del miedo. Al llegar al final del pasillo de la morgue, choqué con una pared que no debería estar ahí. El hospital estaba reconfigurándose, cerrando las salidas, convirtiéndose en un laberinto de carne y piedra. La criatura se detuvo a escasos metros, su mandíbula colgando casi hasta su pecho, y entonces, de su pecho abierto, surgió una voz. No era la suya, era la mía, una grabación perfecta de mi propia voz, gritando por ayuda, que se repetía en un bucle distorsionado, cada vez más lento, cada vez más profundo. En ese instante comprendí que el hospital no solo quería mi cuerpo, quería mi identidad, mi voz, mi existencia misma para alimentar su propia mitología de horror. La voz que salía del pecho de esa cosa no solo sonaba como la mía. Era la grabación perfecta de mi propio pánico. Un eco de mis gritos que aún no habían ocurrido. «¡Ayúdenme! Por favor, que alguien me abra la puerta», decía mi voz desde su caja torácica, mientras la criatura ladeaba la cabeza como un perro curioso que observa a su presa antes de devorarla. Sus dedos comenzaron a alargarse, estirándose como raíces de un árbol enfermo que buscan el agua.
Sentí un tirón en el pecho, un dolor agudo y frío, como si me estuvieran arrancando el alma con un gancho de carnicero. Mi visión se tornó borrosa, y por un segundo pude ver a través de los ojos de la criatura. Me vi a mí mismo, un ser pequeño, tembloroso y patético, acorralado contra una pared de ladrillo húmedo. Si en este momento sientes un nudo en el estómago, o si el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, escribe la palabra reflejo en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la razón no puede explicar. Este es el refugio de quienes buscamos la verdad detrás del velo del miedo. Al cerrar los ojos, el sonido de mi propia voz se detuvo de golpe. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier grito, cayó sobre la morgue. Cuando los abrí, la criatura había desaparecido. El aire olía a ozono y a carne quemada. La pared de ladrillos frente a mí se había desvanecido, revelando el hueco de un ascensor antiguo, cuyas puertas de tijera estaban abiertas de par en par. Desde el fondo del foso, una luz verde y parpadeante iluminaba un rastro de manos ensangrentadas que subían por las paredes de cemento. No era una salida, era una invitación al infierno que se escondía debajo de los cimientos. Me acerqué al hueco del ascensor con las piernas temblorosas, mis botas resonando en el silencio como un martillo sobre un yunque. La luz verde que subía desde el fondo era intermitente, rítmica, como la luz de un faro en un mar de sombra absoluta. Al asomarme, vi que las paredes del foso no eran de concreto, sino de una masa orgánica que palpitaba con cada destello de luz. Cientos de manos, pálidas y esqueléticas, se aferraban a los cables de acero que sostenían la cabina del ascensor, que colgaba a unos metros por debajo de mi posición. No eran manos reales, sino sombras sólidas que parecían luchar por subir, por salir de ese pozo de desesperación. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, o si has mirado hacia la esquina más oscura, buscando algo que quizás no esté allí, escribe la palabra vacío en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la razón no puede explicar. Este es el refugio de quienes buscamos la verdad detrás del velo del miedo. De repente, el cable del ascensor se tensó con un chirrido metálico que sacudió todo el edificio. La cabina comenzó a subir lentamente, chirriando contra los rieles oxidados. A medida que se acercaba al nivel de la morgue, la luz verde se volvió más intensa, revelando el interior de la cabina. Estaba llena hasta el techo de carpetas médicas amarillentas, todas con el mismo nombre en la portada: Julián Reyes. Las carpetas estaban abiertas, y sus hojas volaban como pájaros muertos dentro del ascensor, llenando el espacio con el olor a papel viejo y a algo metálico, como la sangre seca de 1000 heridas quirúrgicas. La cabina del ascensor se detuvo con un golpe seco que hizo saltar esquirlas de óxido de las puertas de tijera. El aire que exhaló desde su interior era gélido, un aliento que olía a tierra de cementerio y a los productos químicos que usan para embalsamar. No había nadie dentro, solo el caos de las carpetas médicas revoloteando. Me acerqué, hipnotizado por la luz verde que emanaba de un pequeño monitor empotrado en la pared del ascensor. En la pantalla no había datos técnicos ni números de piso. Había un video granulado, en blanco y negro, de una habitación de hospital. En la cama, una figura estaba envuelta en sábanas blancas hasta la barbilla. El monitor mostraba una línea constante, un pulso que se negaba a detenerse. Si sientes que el vello de tus brazos se eriza al imaginarte en ese ascensor, escribe la palabra monitoreo en los comentarios. Es nuestra señal para saber que estás aquí, viviendo esta pesadilla conmigo.
Este espacio es el refugio de quienes no cierran los ojos ante lo inexplicable. Al mirar con más atención la pantalla, la figura en la cama se movió ligeramente. La cámara se acercó al rostro del paciente y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era yo. Pero no el yo que estaba parado frente al ascensor, sino un Julián mucho más viejo, demacrado, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso, conectado a un respirador artificial que hacía el mismo sonido rítmico que había escuchado en la oficina de archivos. Shh. Ah. Shh. Ah. El médico de la bata blanca apareció en la toma, se inclinó sobre mi versión anciana y le susurró algo al oído. En ese mismo instante, el susurro resonó físicamente en mi cabeza, con la misma voz seca y muerta de antes. Todavía no es tu turno, pero el hospital ya te ha reclamado. La visión del monitor se fundió a negro con un zumbido agudo que me obligó a taparme los oídos con fuerza. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna, y el aire en el ascensor se volvió tan frío que cada exhalación mía era una nube blanca de vapor que se disipaba lentamente. De repente, la puerta de tijera se cerró de golpe, atrapando mis dedos por un segundo antes de soltarlos con un chirrido de metal oxidado. El ascensor comenzó a bajar por sí solo, sin que yo hubiera pulsado ningún botón. El cable de acero gemía bajo un peso invisible, y la sensación de caída libre me revolvió el estómago. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, o si has mirado hacia la esquina más oscura, buscando algo que quizás no esté allí, escribe la palabra caída en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la razón no puede explicar. Este es el refugio de quienes buscamos la verdad detrás del velo del miedo. El ascensor se detuvo con un golpe seco que me lanzó contra las paredes de la cabina. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo infinito que no estaba hecho de linóleo ni cemento, sino de algo que parecía carne viva y palpitante. Las paredes estaban cubiertas de una piel grisácea que sudaba un líquido espeso y oscuro, y el techo estaba flanqueado por cientos de monitores, todos encendidos con la misma estática verde y ruidosa. En cada monitor se repetía la misma imagen de mí, en diferentes etapas de mi vida. Todos postrados en una cama de hospital, todos esperando un final que nunca llegaba. El pasillo de carne palpitaba con un ritmo lento y pesado, como el corazón de un gigante moribundo. Caminé con los ojos fijos en los monitores, viendo cómo mi propia vida se desmoronaba en 1000 fragmentos verdes y ruidosos. En una pantalla era un niño llorando en una sala de espera rancia. En otra, un joven asustado por un diagnóstico que nunca olvidé. En todas, el hospital estaba presente, como una sombra que me perseguía desde antes de mi nacimiento. Las paredes de carne se cerraban a mi paso, susurrando mi nombre con 1000 voces que se mezclaban en un coro de desesperación y dolor. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente denso, o si has mirado hacia la esquina más oscura buscando algo que quizás no esté allí, escribe la palabra eco en los comentarios. Es nuestra forma de reconocernos entre los que sabemos que la noche guarda secretos que la razón no puede explicar. Este es el refugio de quienes buscamos la verdad detrás del velo del miedo. De repente, al final del pasillo, vi de nuevo al médico de la bata blanca. Estaba de espaldas, escribiendo algo en una bitácora metálica que sostenía con sus largos y pálidos dedos. Esta vez, al girar la cabeza, no vi piel ni carne. Vi un cráneo pulido y reluciente, con 2 cuencas profundas que se clavaron en mis ojos con una intensidad insoportable. «Es hora de la ronda final, Julián», dijo su voz, que ahora no era un susurro, sino un trueno de puro terror que me hizo caer al suelo de carne, sintiendo cómo las paredes comenzaban a succionarme hacia su interior gelatinoso y frío.
Sentí como el suelo de carne se volvía blando, como si estuviera caminando sobre lodo hecho de memorias olvidadas. Mis pies se hundieron hasta los tobillos, y un calor febril comenzó a subir por mis piernas, una sensación de ardor que contrastaba con el frío gélido del aire. El médico, sacosa que vestía su piel, se acercó con pasos lentos y deliberados, el suelo crujiendo bajo sus pies como si estuviera aplastando cáscaras de huevo. En su mano derecha sostenía una jeringa de vidrio de un tamaño imposible, llena de un líquido negro que parecía moverse por sí solo, burbujeando con una vida propia y maligna. Si sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto tan pesado que apenas puedes respirar, o si has sentido un escalofrío que recorre tu espalda sin razón aparente, escribe la palabra final en los comentarios. Es nuestra señal de que estás aquí, en el borde del abismo conmigo. Este rincón es para los que entienden que el miedo no es una opción, sino una verdad absoluta. El dolor es el único lenguaje que este hospital entiende, dijo el médico, su voz vibrando en mis propios dientes. Me agarró por el cuello con una fuerza que no debería tener un cuerpo tan escuálido, levantándome del suelo como si no pesara nada. La jeringa se acercó lentamente a mi ojo izquierdo y pude ver el reflejo de mi propia cara de terror en el vidrio. En ese último segundo de lucidez recordé el susurro del principio. Huye. No era una advertencia para salvarme. Era la última broma de un edificio que disfruta viendo a su presa correr antes de cerrarle todas las puertas. La aguja rozó mi córnea y el mundo estalló en un blanco gélido. Un dolor tan agudo que dejó de ser físico para convertirse en una vibración que desgarraba mi propia existencia. No hubo grito, solo el vacío. Desperté de golpe, ahogándome, en el asiento de mi auto. El sol de la mañana se filtraba por el parabrisas, pálido y carente de calor, iluminando el tablero cubierto de polvo. Estaba fuera del Hospital San Judas. Las cadenas seguían en la puerta principal, oxidadas e imperturbables, como si nadie las hubiera tocado en décadas. Mi respiración era errática, mis manos temblaban violentamente sobre el volante, y mi uniforme de guardia estaba empapado en un sudor frío que apestaba a formalina. Fue una pesadilla, me dije, intentando convencer a la parte de mi cerebro que aún gritaba de terror. Solo el cansancio y las historias estúpidas. Pero cuando intenté encender el motor, mi mano derecha se detuvo en el aire. En el dorso, justo debajo de la muñeca, había una serie de puntos de sutura frescos, cosidos con un hilo negro y grueso que no recordaba haber tenido jamás. La piel alrededor estaba amoratada, formando una palabra perfecta bajo la carne. Archivado. En ese momento, el radio del auto se encendió solo, emitiendo una estática pesada que poco a poco tomó forma. No era música ni noticias, sino el rítmico y pesado fuelle de un respirador artificial. Shh. Ah. Shh. Ah. Y entonces, por el espejo retrovisor, vi una bata blanca cruzando el pasillo oscuro detrás de las ventanas rotas del segundo piso. Si esta historia ha dejado una marca en tu mente, si sientes que el aire en tu habitación ya no es el mismo, considera suscribirte. Este canal no busca seguidores, busca a aquellos que, como yo, han entendido que el mundo real es solo una frágil máscara. Somos una tribu de los que no cierran los ojos ante lo que acecha en la periferia. Si estás listo para profundizar en el siguiente nivel de esta oscuridad, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. El San Judas fue solo el principio. Hay lugares donde el tiempo no solo se detiene, sino que se alimenta de quienes se atreven a entrar. No te vayas, la verdadera revelación te espera en la siguiente sombra.